Penil y Navalcarnero al municipio hermanado. 10. Las relaciones se desarrollarán mediante un programa que será elaborado anualmente. 2. Facultar al señor alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los presentes acuerdos. Gracias, Pilar. Siguiendo un poco el mismo formato, procedimiento que tenemos para todos los plenos municipales, sería la intervención ahora del Partido Socialista, si lo veré conveniente por parte del portavoz. No va a haber ninguna intervención. Pues gracias. Pasaríamos entonces a la votación de este punto único de este pleno extraordinario. Votos a favor de todos los asistentes de la corporación, por unanimidad de todos. Creo que no falta nadie además, si no me equivoco, somos los 17 concejales, ¿verdad? Pues gracias además por el interés puesto por todos en estar en este pleno. Queda aprobado por unanimidad el punto número 1 del acuerdo de hermanamiento con la ciudad francesa Vol-Penil. A continuación, sí, como intervención por parte de Pierre Carasí, por favor, si nos hace, tiene la amabilidad de decirnos unas palabras. Me hace pena todos. Se sientan las señoras. Es que no hay sillas, además, ¿no? Las hemos quitado para que se pueda ver, ¿verdad? Señor alcalde, estimado Baltasar, señoras y señores concejales, señoras y señores, Corinne Magnifico, teniente de alcalde encargada de los deportes, Alexandrina Trinidad Prat, consejera encargada del hermanamiento, y su servidor, somos muy felices de estar con ustedes a la ocasión de este pleno excepcional para nuestras dos localidades. Ahora voy a hablar en francés y va a traducir mi amiga Alexandrine. Alors, cette réunion est en effet, après le conseil municipal auquel vous nous avez fait l'honneur de participer le 29 janvier dernier à Vol-Penil, l'aboutissement de 4 années de contact et de travail en commun, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ce 25 mars 2011 marque le vrai commencement des relations qui unissent désormais nos deux villes. Je profite de cette occasion pour vous dire à quel point notre délégation a apprécié l'accueil chaleureux que vous nous aviez réservé en août dernier et le plaisir que nous avons ressenti de partager avec vous les festivités du siècle d'or. Esta reunión es en efecto, después del Consejo Municipal al cual usted nos hizo el honor de participar el pasado 29 de enero, el resultado de 4 años de contactos y de trabajo en común. Este 25 de marzo de 2011 señala el principio de las relaciones que unirán de ahora en adelante nuestras dos ciudades. Aprovecho de esta ocasión para decirle a qué punto nuestra delegación apreció la acogida calurosa que nos reservaron en agosto pasado y el placer que tuvimos de compartir con ustedes las festividades del siglo de oro. En un mundo... Dans un monde de plus en plus incertain, dans un monde où certains peuvent être tentés par le repli sur soi, notre volonté de rapprocher nos communes et leurs habitants constitue un message particulièrement positif. Et notamment en direction des jeunes qui, grâce à notre initiative, vont bénéficier, au travers d'échanges que je souhaite nombreux et fructueux, de multiples rencontres et découvertes. En un mundo cada vez más incierto, en un mundo donde algunos pueden estar tentados de replegarse en sí mismo, nuestra voluntad de acercar nuestras ciudades y sus habitantes constituye un mensaje particularmente positivo, sobre todo en dirección de los jóvenes, quienes gracias a nuestra iniciativa beneficiarán a través de intercambios
que deseo numerosos y fructuosos, de múltiples encuentros y descubrimientos. En nombre de los habitantes de Volpenil, le agradezco de la confianza que nos conceden a través este hermanamiento que comienza. A partir de ahora, nos incumbe de transformar en acciones concretas los compromisos que ambos tomamos oficialmente a través de este convenio. Nosotros pondremos en este hermanamiento nuestro corazón y todo nuestro entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Quisiera también decir unas palabras en este acto y decirles a todos ustedes que, como decía al principio de mi intervención, damos enormemente las gracias por su presencia, que Vol-le-Penil es una ciudad repleta de historia y lo hemos podido comprobar cuando hemos estado allí conviviendo con ellos, que estuvo vinculada en el pasado a la agricultura, pues como todos los pueblos y ciudades de Europa en las generaciones pasadas, y también de forma muy especial a lo que es el cultivo de la vid, también muy similar a lo que ha sido la historia, el cultivo y el apego a la tierra y el amor a la tierra por parte del municipio de Navalcarnero. En un escenario que esa forma de trabajar y de esa cercanía a la tierra también conformó una arquitectura, un paisaje urbano de casas de labranza que también, salvando la arquitectura y la distancia de la arquitectura y de los materiales, también conforma la visión y la construcción que se ha hecho en Navalcarnero a lo largo del tiempo y que también estamos orgullosos de esa arquitectura que la ha conformado, como digo, el trabajo y el amor a la tierra de tantos años y que aún conserva Vol-Penil un patrimonio histórico de relevancia, como también lo conservamos el municipio de Navalcarnero y que intentamos ponerlo siempre en valor como un patrimonio de presente y de futuro. Y a pesar de ser durante mucho tiempo un pueblo sencillo y modesto en cuanto a sus pretensiones demográficas, tuvo el privilegio, y muy raro en las comarcas francesas, de tener su propia escuela ya en 1671, que es otra de las similitudes con lo que es el municipio de Navalcarnero y con lo que ha sido el devenir de lo que la potenciación de la educación en los pueblos y en las ciudades de toda Europa y la similitud que tiene también en ello con ya el siglo XVII y XVIII, tal vez en España más tarde, con evoluciones políticas más tardías que en el norte y en el centro de Europa, hemos ido también andando caminos de cierta similitud. También, como no, con personajes ilustres, porque toda colectividad damos personajes que van conformando nuestra historia y también lo que es nuestra personalidad histórica. En este caso, a Manuel Fretó de Sengis, que fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente y participó en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Le hemos destacado, podríamos destacar otros muchos, porque estar en lo que es la redacción y el pensamiento de los derechos de los ciudadanos siempre es un hecho a destacar importante en lo que es la acción pública y la acción política. Ya en el siglo XX la ciudad se industrializa, muy parecido también en ese devenir de cualquier ciudad de España y en concreto también de Navalcarnero, hasta convertirse actualmente en lo que es una ciudad moderna en cuanto a infraestructuras, dotaciones, servicios, pero que preserva con orgullo sus orígenes, gastronomía y tradiciones en una amalgama de identidad histórica y de progreso que, aunque estemos hablando de Vol-Penil, podríamos estar perfectamente hablando también del municipio de Navalcarnero. Además, es un municipio que está en la corona metropolitana de París, al igual que nosotros lo estamos de Madrid, a una distancia muy parecida al propio Navalcarnero de lo que es Madrid, lo que es Vol-Penil de París, y su ayuntamiento se esfuerza por promover
la cultura, un eje importantísimo de nuestra actuación como ayuntamiento y como